Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 54. Capítulo 54. Sé bueno. Capítulo 54. Sé bueno. $35. El precio subió. Vamos, Adrián. Es un aumento de $5. Ya te estoy haciendo una buena oferta. El dueño de la casa de empeños se inclinó sobre el mostrador de cristal, apoyando su peso en los antebrazos mientras observaba al hombre demacrado y exhausto que tenía enfrente. Apenas puedes alimentarte a ti mismo, pero sigues comprando alimento a granel para un montón de pájaros. Ocúpate de tus propios asuntos, dijo Thomas con frialdad. Sacó un billete arrugado de $5 de su cartera maltrecha y lo dejó caer sobre el mostrador. Oye, tranquilo. John arrebató el billete con expresión de enfado. No hay necesidad de desquitarse con la mercancía. Si rompes el cristal, lo pagas. John suspiró y suavizó su tono. Mira, nos conocemos desde hace años. Hazme caso. Vende ese simulador de vuelo. Podrías hacerte rico con esa tecnología. Es mejor que tener un puesto callejero y apenas llegar a fin de mes. Thomas guardó en silencio sus compras y la comida para pájaros en una bolsa de lona. No respondió. Genial. No debería haber dicho nada, murmuró John, levantando las manos. De todas formas, nunca me escuchas. El anciano era demasiado orgulloso para su propio bien. Cualquiera que pasara 5 minutos con Adrián Thomas solía irse con la sensación de deberle $1.000.000. Era agotador. John apoyó la barbilla en la mano, observando a Thomas caminar hacia la salida. Thomas se detuvo con la mano en el pomo de la puerta. Miró por encima del hombro. No puedo venderlo. John se burló. ¿Por qué no? Eres ingeniero. Construyes cosas para venderlas. El rostro de Thomas se contrajo con una ira repentina y visceral. La última vez que vendí mi trabajo, Norman Osborn me robó todo. Todas las patentes, todos los esquemas. ¿De verdad crees que voy a volver a pasar por eso? ¿Y qué? Replicó John. Hay una docena de otras empresas tecnológicas en la ciudad. ¿Por qué te obsesionas tanto con Oscorp? Ese tipo está muerto, Adrián. Tú también tienes que comer. No puedo venderlo, repitió Thomas con terquedad. John puso los ojos en blanco. Como quieras. Yo no soy el que se va a la cama con hambre. Thomas empujó la puerta y puso un pie en la acera. Podría haberse marchado. Estaba a punto de salir de la tienda y volver a su miserable rutina. Pero años de resentimiento lo mantenían paralizado en el umbral. Era un vestigio de otra época. Aún creía en las viejas reglas. Si construyes algo bueno, ayudas a la gente, y el mundo te recompensa con respeto y un salario digno. Si el mundo era demasiado ciego para ver ese valor, él se negaba a transigir. Pero el mundo era cruel. No había multimillonarios benevolentes esperando para ofrecerle un trato justo. Se quedó allí parado tanto tiempo que John finalmente lo llamó. No te quedes ahí parado bloqueando la puerta. Es malo para el negocio. Si no te vas a ir, entra y habla. De todas formas, hoy hay poca gente. Thomas se dio cuenta de que necesitaba hablar con alguien desesperadamente. Había pensado que Spider-Man era un buen oyente, alguien que comprendía su sufrimiento. Pero el chico resultó ser solo otro idealista que predicaba el perdón. Peter había mostrado misericordia, pero ¿de qué le había servido la misericordia a Thomas? Se moría de hambre. Estaba en la ruina. Y lo hacía todo solo para ser el buen tipo. John tenía razón. Los buenos siempre pierden. Thomas se dio la vuelta, regresó al mostrador y dejó caer su bolso pesadamente sobre el cristal. Hoy casi me vengo, dijo Thomas.
Los ojos de John se abrieron de par en par. ¿Fuiste a desenterrar el cadáver de Norman? Toomes negó con la cabeza. Casi atrapó a su hijo. John lo miró fijamente, con una mezcla de genuina lástima y alama. Pensó que el anciano finalmente había perdido la cabeza. El objetivo de su venganza había muerto, así que centró su atención en el chico. ¿Acaso quieres ir a la cárcel?, preguntó John con incredulidad. ¿Vas tras el chico? Estás loco. La temperatura en la habitación pareció descender. La expresión de Toomes se endureció al instante. El deseo de conectar con los demás se desvaneció, reemplazado por un aislamiento frío y familiar. Tomó su bolso y se dio la vuelta para marcharse. Adrián, no hagas esto, dijo John rápidamente. Eso fue un error. Tocó una fibra sensible que Toomes había intentado reprimir todo el día. Arrojó la bolsa de comida para pájaros contra el suelo. Por un instante, lamentó el arrebato, pero la rabia rápidamente ahogó la razón. «Cállate la boca, John», rugió Toomes. «Todo el mundo me dice que sea el más maduro. Que lo deje pasar. ¿Acaso nadie se ha parado a pensar en mí? Mi vida quedó destrozada». «¿Y qué?», preguntó John, extendiendo las manos. «¿Eso te da derecho a ir a destruirlo de otra persona?» «Tú fuiste quien me lo dijo», gritó Toomes con la voz quebrándose. «Dijiste que los buenos siempre pierden. Dijiste que a veces hay que ser el malo». «Sí, lo dije». John lo miró como si fuera un perro rabioso. «Lo dije porque a veces hay que velar por uno mismo en lugar de hacerse el santo. No se puede ser un héroe todos los días. Mira a ese idiota de Spider-Man. Se balancea por la ciudad buscando ancianas a las que ayudar a cruzar la calle como un imbécil. Lo que quise decir es que, no me menciones ese nombre», gritó Toomes, su furia alcanzando un nivel peligroso, interrumpiendo por completo a John. John se pellizcó el puente de la nariz. Ojalá me hubiera callado. Ojalá tu brillante cerebro de ingeniero pudiera entender el contexto básico en lugar de tergiversar mis palabras. «Al diablo contigo», escupió Toomes. «Oye, ¿qué hice?», preguntó John frunciendo el ceño. Observó cómo Toomes se agachaba furioso para recoger los suministros esparcidos por el suelo. «Podría rodear el mostrador y ayudarte a recogerlo ahora mismo. Pero no lo haré. Me insultaste, así que estoy tomando una decisión egoísta. Estoy siendo el malo. Eso es lo que quise decir, Adrián. Significa velar por tus propios intereses. No significa desquitarte con un niño inocente». A Toomes le zumbaban los oídos. La voz de John sonaba como si se filtrara a través de una capa de estática, retumbando en su cabeza y enredando sus pensamientos. Sentía que el mundo entero conspiraba contra él. Spider-Man. John. Norman Osborn. Harry Osborn. Durante años, se aferró a sus principios. Intentó ser un buen hombre, ¿y qué obtuvo a cambio? Unos matones callejeros lo acosaban en su puesto. Se burlaban de sus inventos. Los clientes lo llamaban ladrón cuando ponía precios justos a sus juguetes. Y cuando finalmente buscó justicia, lo trataron como a un loco. ¿Por qué era él a quien todos odiaban? Ni siquiera había hecho nada todavía. Los buenos siempre pierden. A veces hay que ser el malo. La frase resonaba en su mente, envolviendo sus pensamientos mientras recogía los últimos artículos de la compra. A veces hay que ser el malo. Toomes sintió un sabor a cobre. Se dio cuenta de que se estaba mordiendo el labio con tanta fuerza que le había empezado a sangrar. El sabor era intenso y amargo. «Adrián». John retrocedió un paso, realmente asustado al ver al anciano agachado e inmóvil en el suelo, con la sangre goteando por su barbilla. «Escucha, tal vez me pasé de la raya», tartamudeó John. «No te estoy menospreciando. Solo creo que...». John extendió la mano para tocarle el hombro. Toomes le apartó la mano de un manotazo con una fuerza brutal. Toomes se puso de pie. Tenía los ojos inyectados en sangre y miraba fijamente a John con la mirada aterradora y depredadora de un halcón que acecha a un conejo. «No, John», dijo Toomes, con una sonrisa torcida en los labios. «Tenías toda la razón. Los buenos siempre pierden. A veces, simplemente hay que ser el malo». Toomes se dio la vuelta y salió corriendo de la tienda, desapareciendo calle abajo. John estaba detrás del mostrador, frotándose la muñeca. «Está loco. Debería haber sabido que estaba completamente desequilibrado», maldijo entre dientes y comenzó a acomodar una pila que se había movido por los gritos de Toomes. Una vez que todo estuvo en orden, se sacudió las manos. «Ese calvo está loco». Sonó el timbre de la puerta principal. John dejó de pensar en Adrián Toomes.
Regresó a la caja registradora y observó a sus nuevos clientes. Eran dos adolescentes con caros trajes negros. Uno de ellos llevaba unas gafas de sol llamativas y miraba la tienda destartalada con una leve sonrisa. El otro chico parecía completamente discreto, como un estudiante ejemplar. John se cruzó de brazos. Si tienes 18 años, los cigarrillos y el alcohol están detrás de mí. Si no, la leche está en la nevera de atrás. El chico de las gafas de sol se burló. No queremos tu licor barato. El chico callado le dio un codazo a su amigo y se adelantó. Disculpa. Siento molestarte, pero vive Adrián Toomes cerca de aquí. Toomes abrió de golpe la puerta de su apartamento y entró tambaleándose en el estrecho pasillo como un borracho. Sus brazos cedieron. La bolsa de lona cayó al suelo con un fuerte golpe, esparciendo latas y semillas para pájaros sobre el linóleo. Unos segundos después, un coro de trinos frenéticos surgió de la diminuta sala de estar de apenas 30 pies cuadrados. Toomes se apoyó contra la pared, empapado en sudor frío. Jadeaba, con el rostro enrojecido de un rojo intenso y enfermizo. Sentía el pecho oprimido. La hipertensión era un viejo enemigo. Había comenzado el año en que Norman Osborn lo arruinó, y se disparaba cada vez que se enfurecía. Había intentado tratarse, pero la vida siempre encontraba la manera de depararle una nueva desgracia. Cuanto más se esforzaba por arreglar su vida, más se enfadaba y más sufría su corazón. Se desplomó en el suelo, intentando regular su respiración. Necesitaba calmarse. Necesitaba respirar hondo antes de sufrir un derrame cerebral y morir antes incluso de tener la oportunidad de ser un villano. Transcurrieron 10 largos minutos hasta que la presión en su pecho disminuyó. Su respiración volvió lentamente a la normalidad. Los pájaros seguían piando. El sonido le irritaba los nervios. Antes, le habría resultado reconfortante. Habría sonreído, pensando que su pequeña familia lo echaba de menos. Hoy, solo sonaba como un ruido insistente. Toomes negó con la cabeza y se levantó del suelo, entrando en la sala principal. No te preocupes, murmuró. Estoy bien. Observó las jaulas que cubrían las paredes. Extendió la mano y abrió la puerta de su favorita, una paloma blanca inmaculada. Intentó acariciar sus suaves plumas, pero el ave entró en pánico. Picoteó su palma con fuerza, salió disparada de la jaula y voló directamente hacia las semillas derramadas en el pasillo. Toomes se agarró la mano dolorida. Quiso restarle importancia con una risa, hacer una broma autocrítica. Pero los sucesos del día volvieron a su mente, ahogándole las palabras en la garganta. Los demás pájaros comenzaron a piar más fuerte, suplicando que los dejaran salir. Toomes los ignoró. Su rostro se transformó en una máscara oscura e indescifrable. Salió al pasillo y miró a la paloma blanca que picoteaba las semillas esparcidas. El ave pareció percibir su presencia. Dejó de comer y revoloteó, posándose suavemente en la palma de su mano, esperando el cariño que solía recibir. Pero hoy fue diferente. Toomes no le acarició la cabeza. En cambio, cerró lentamente los dedos alrededor del frágil cuello de la paloma. El pájaro dejó escapar un gorjeo confuso y presa del pánico, sus ojos oscuros reflejando la mirada vacía de Toomes. No le costaría casi ningún esfuerzo. Con solo un ligero apretón, podría acabar con la vida de aquello que más quería. Las palabras resonaron de nuevo en su cabeza. Los buenos siempre pierden. A veces hay que ser el malo. Un cambio moral no se produce en un instante, como en una película. Es una erosión lenta. Es una serie de malas decisiones tomadas en un arrebato de ira, seguidas de frías justificaciones. Se construye día a día, fracaso tras fracaso, hasta que los cimientos se resquebrajan. Su filosofía de vida se había desmoronado tras una sola conversación, desatando en él un impulso caótico y descontrolado de destruir algo. Toomes sabía perfectamente lo que eso significaba. Si apretaba el agarre y le rompía el cuello al pájaro, cruzaría una línea de la que jamás podría regresar. Romperle el cuello o dejarlo ir. Era la prueba final. El reloj barato de la pared hacía un tic-tac fuerte en el silencioso apartamento, contando los segundos que faltaban para su decisión. La respiración de Toomes se volvió superficial. ¿Debía hacerlo? ¿Debía finalmente aceptar la crueldad del mundo? Unos fuertes golpes en la puerta rompieron el silencio. Adrián, soy John. Hay dos chicos aquí buscándote. Toomes se quedó paralizado. Vale, vive aquí mismo. Voy a volver a la tienda, dijo John con voz amortiguada. Gracias, señor, respondió una voz más joven. Toomes relajó lentamente los dedos. La paloma blanca no esperó.
Alzó el vuelo en un remolino de plumas, adentrándose en el apartamento para escapar. Toomes se dirigió a la puerta y la abrió. Se quedó mirando a las 3 personas que estaban en el pasillo, completamente desconcertado. Ari se bajó las gafas de sol hasta el puente de la nariz y pasó de largo junto a Toomes, entrando en el apartamento como si fuera el dueño del edificio. ¡Guau! Exclamó Harry, con los ojos muy abiertos, maravillado, contemplando la plataforma de vuelo color esmeralda que yacía en un rincón de la sala. Esta plataforma es increíble. No me importa lo que cueste, vas a trabajar para Oscorp. Toomes se quedó paralizado en el umbral. Lentamente giró la cabeza para mirar al otro adolescente. Quiso pronunciar su nombre en voz alta, pero no pudo hablar. Peter esbozó una leve sonrisa. Estaba pensando en lo que dijiste antes. Un favor no termina solo porque quien lo debe lo diga. Eso le corresponde decidirlo a la otra persona. Señor Toomes, lamento lo que dije en el tejado. Los labios de Toomes temblaron. Comprendió perfectamente lo que el chico quería decir. Harry se acercó de nuevo y pasó un brazo por el hombro de Toomes con naturalidad, ignorando por completo la tensión que se respiraba en la habitación. Ponle precio, Adrián. Oscorp te lo pagará. Solo di que sí. Harry guiñó un ojo. Mi única condición es que tu precio no implique matarme. El anciano cansado y destrozado vivió toda una vida en un instante. Pensó en las décadas miserables que había dejado atrás. Pensó en la terrible decisión que casi había tomado en el pasillo. Y pensó en la repentina y cegadora luz del futuro que se alzaba ante él en su sala de estar. Tenía tantos pensamientos que no podía articular ni uno solo. Toomes se apartó de Harry, dio un paso al frente y rodeó a Peter con sus brazos en un abrazo desesperado y aplastante. Estuve tan cerca, sollozó Toomes apoyando la cabeza en el hombro del niño. Gracias. Peter se quedó allí, algo paralizado por la repentina emoción. Le dio una palmadita torpe en la espalda al anciano, sin comprender del todo a qué se refería Toomes con estar tan cerca. ¿De nada?, ofreció Peter. Una caótica ráfaga de graznidos destrozó el emotivo momento. Una paloma blanca entró volando frenéticamente en la sala de estar, dejando a su paso algunas plumas sueltas. El ave se estrelló contra el pecho de Toomes y se acurrucó allí, convertida en una temblorosa bola de plumón blanco. Un segundo después, un cuervo negro entró tranquilamente por la puerta principal abierta. Caminaba por el suelo con la arrogancia de un jefe de la mafia, alisándose las plumas de la cabeza con un ala, como si se arreglara el pelo. Ni siquiera usó la señal de giro, gruñó Oz. Bill tiene ganas de morir. Oz se detuvo y miró a los 3 humanos que lo observaban fijamente. ¿Qué? ¿Qué están mirando todos? 55. Capítulo 55. Un nuevo tipo de héroe. Capítulo 55. Un nuevo tipo de héroe. Ciudad de Nueva York. Otro día que estuvo lejos de ser ordinario. Un coche patrulla blanco se deslizaba entre el tráfico del centro de la ciudad, siguiendo su ruta habitual. La rutina se vio interrumpida cuando la radio cobró vida con un crujido. La voz de un compañero sonaba entrecortada y presa del pánico. Todas las unidades, atención. Tenemos un sospechoso con una especie de traje acolchado amarillo saltando por la Quinta Avenida. No sé qué tipo de tecnología está usando, pero las vibraciones están destrozando todos los escaparates de la manzana. El capitán George Stacky iba sentado en el asiento del copiloto. No dudó ni un instante. Pulsó el micrófono y ordenó a su conductor que se dirigiera hacia el lugar del disturbio. Parece que desde entonces, George empezó a hablar, pero el resto de su frase quedó interrumpida por un golpe seco y repentino. George miró a su derecha. Una figura roja y azul se aferraba al lateral del coche, y sus nudillos enguantados golpeaban suavemente contra el cristal. Era Spider-Man, con una imagen totalmente renovada. Los colores principales seguían siendo los mismos, un rojo intenso y un azul vibrante. Pero lo que realmente destacaba eran sus ojos. Ahora eran enormes, con lentes blancas y gruesos bordes negros que le daban una mirada más accesible, casi amigable. Buenos días, Capitán Stacky, resonó la voz familiar y burlona. Spider-Man extendió la mano como para saludar amistosamente a través de la ventana. George le dirigió una mirada inexpresiva y poco impresionada. Supongo que no estás aquí solo para presumir de la ropa nueva. ¿Quién es este tipo? Spider-Man se golpeó la barbilla con el puño, adoptando una pose pensativa exagerada. George esperó, anticipando un fallo táctico. Pasaron unos segundos. Sinceramente, no tengo ni idea, dijo Spider-Man. George sintió que le empezaba a doler la cabeza.
Sabes que puedo hacer que te arresten por obstruir una investigación policial, ¿verdad? El héroe ajustó el agarre en la puerta, mirando hacia el camino que se extendía ante él. Lo siento, capitán. Todavía no sé su nombre, pero he estado siguiendo sus movimientos. Sé a dónde va. George lo observó por un momento. Intentó ver más allá de la máscara, buscando el rostro que sabía que se escondía debajo. Tras un largo silencio, habló. No me hagas arrepentirme de haber confiado en ti. ¿Sabes lo que pasa si esto sale mal? George extendió la mano hacia la radio. Acordón en la Quinta Avenida entre las calles 32 y 36, en ambas direcciones, dijo Spider-Man rápidamente. Desvíen el tráfico que circula hacia el oeste por la calle 34 hacia la Sexta Avenida. Les prometo que no llegará a menos de una cuadra de Herald Square. La radio permaneció en silencio por un instante antes de que se escuchara una voz confusa. ¿Quién es? Spider-Man se rascó la nuca y miró al padre de su novia. Tu turno. George sonrió con picardía y pulsó el micrófono. Ya oíste al trepamuros. Hazlo. Entendido, capitán, respondió la radio. Las órdenes estaban dadas y era hora de que comenzara la cacería. Spider-Man se preparó para lanzarse hacia el tigre vibrante que causaba el caos en el centro de la ciudad. Justo cuando levantó la muñeca para disparar una telaraña, la voz de George lo detuvo. Spider-Man. Sí, señor. No desperdicies la confianza que te estoy dando, dijo George con voz baja y seria. Spider-Man hizo un gesto obsceno con dos dedos desde su sien. Jamás, capitán. Con un rápido movimiento de muñeca, una cinta se ancló a un edificio cercano. George lo vio marcharse, pero antes de que el héroe pudiera alejarse, el capitán añadió una última cosa. Por cierto, el traje te queda bien. Mejor que el anterior. Gracias por el cumplido. Spider-Man giró la cabeza, con sus grandes ojos blancos muy abiertos por la sorpresa. Un segundo después, la tensión de la telaraña lo lanzó por los aires con un fuerte silbido. Sobrevoló la ciudad, observando cómo el coche patrulla blanco aceleraba hacia el perímetro. Quiero decir, tu hija lo hizo por mí, murmuró para sí mismo. Al acercarse a un muro de ladrillos, se agarró a la cuerda, hizo una pirueta en el aire y se impulsó contra la mampostería para ganar altura. Mientras se balanceaba, pulsó un pequeño dispositivo cerca de la oreja de su máscara. Era un comunicador que él mismo había integrado. Recordaba cuando Gwen le había entregado el traje por primera vez. Estaba tan emocionado que empezó a balancearse de inmediato, solo para ser bombardeado por las llamadas del Dr. Connors y el Dr. Octavius. Ambos exigieron saber quién había fabricado el traje e insistieron en que fuera al laboratorio de inmediato porque tenían ideas para mejorarlo. Spider-Man negó con la cabeza, intentando despejar la memoria. Oz, dame la ubicación de nuestro tipo. Torre Oscorp en un laboratorio con una vista impresionante del horizonte, un gran cuervo negro estaba sentado frente a una computadora, con unos auriculares enormes. Movía la cabeza al ritmo de la música y, de vez en cuando, cogía patatas fritas doradas de un montón que había sobre el escritorio. Hizo una pausa, sus alas palmeaban el teclado con un ritmo confuso. No puedo leer esto. Apártate, déjame encargarme. Harry Osborn, ataviado con una elegante armadura verde esmeralda, arrebató los auriculares. Se llevó uno a la oreja. Según los cálculos del dron, llegará a la tienda Lego de la calle 33 en unos 5 minutos. ¿Te acuerdas de ese sitio, Peter? ¿De mi 9º cumpleaños? Te regalé la maqueta de la Estrella de la Muerte, Harry. La voz de Peter se escuchó entrecortada a través del comunicador. Soy yo. Deberías estar descansando. Acabas de terminar el tratamiento con suero ayer. El Dr. Connors te dijo que te quedaras en el laboratorio para observación. Harry sonrió. Técnicamente, estoy en un laboratorio. Pero no podía esperar a probar esta armadura que construyó el Dr. Octavius. Esta tecnología es increíble. Absolutamente no. Esto no es un juego, Harry. Harry puso los ojos en blanco ante la reprimenda. Ya verás. Voy a demostrar que puedo con esto. Espera, Peter, Harry cortó la transmisión antes de que su amigo pudiera seguir discutiendo. Tomó el casco verde de debajo del brazo y se lo puso. Los cristales oscuros se iluminaron con un intenso brillo azul, y su voz adquirió un tono metálico y electrónico. ¿Qué tal me veo? Le preguntó Harry al pájaro. Oz le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y un ala. Muy al estilo de un duende. ¿Pensaba que íbamos a usar Iron Man? Ah, claro. Iron Man. Deséenme suerte, chicos. Harry gritó emocionado y corrió hacia los ventanales que iban del suelo al techo.
El suelo bajo sus pies se movió y un planeador plateado de alta tecnología se elevó hasta sus pies. Se acopló a sus botas, levantándolo del suelo. Los paneles de cristal se abrieron como puertas de ascensor. Los motores rugieron al arrancar, y 2 estelas de fuego esmeralda brotaron de los propulsores. Nueva York, conoce a tu segundo superhéroe. Ari se elevó hacia el cielo y desapareció entre las nubes. Oz lo observó marcharse, acariciándole el pico pensativamente. ¿Todavía necesita mejoras? Oz miró al Dr. Otto Octavius. El científico no había dicho ni una palabra en todo ese tiempo. Estaba absorto en una pizarra blanca, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas mientras escribía fórmulas complejas. No, no, no. Es imposible. No puedes meter tanta energía en un núcleo tan pequeño. Otto se rascó el cabello ralo y dejó escapar un rugido de frustración. ¿Quién dejó estos planos de un reactor en miniatura en mi oficina? Oz se volvió a poner los auriculares. No tengo ni idea de qué estás hablando. Ya está aquí el capítulo extra. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 56. Capítulo 56. Un desastre total. Capítulo 56. Un desastre total. Me llamo Herman Schultz. Ahora mismo estoy muy nervioso. ¿Por qué? Porque acabo de encontrarme con Spider-Man. Hola, Tiger. Soy yo, tu viejo amigo Spidey. Herman acababa de dar un salto impresionante y estaba a punto de lanzar un grito de júbilo cuando una voz juguetona resonó en el aire. Se giró y enseguida divisó una figura roja y azul posada despreocupadamente en una farola cercana. ¿Spider-Man? En persona. ¿Dónde están el resto de tus amigos? ¿Está Winnie the Pooh por aquí? Mientras hablaba, Spider-Man lanzó una telaraña que se adhirió al extraño dispositivo en el brazo de Herman. Tiró con fuerza, pero el guantelete permaneció firmemente sujeto a la extremidad de Herman. Peter sabía que podía arrancárselo con toda su fuerza, pero probablemente le arrancaría el brazo. Esa no era una opción. Necesitaba una forma más limpia de acabar con esto. Spider-Man permaneció agachado sobre la lámpara, mirando a la figura vestida de amarillo. ¿Y de dónde saliste? Supongo que no fue del bosque de los 100 acres. Cállate la boca, maldito bicho. El dispositivo que se encontraba bajo la telaraña comenzó a zumbar con un temblor bajo y violento. La vibración se propagó a través de la telaraña, y el sentido arácnido de Peter se activó con una repentina y eléctrica advertencia. No tuvo tiempo de preguntarse qué tecnología era esa. Un instante después, una onda expansiva masiva surgió del brazo de Herman, destrozando la membrana y estrellándose contra la farola. Vale. Lo entiendo. No eres fan de Tiger. ¿Cuál es su nombre? Spider-Man saltó por los aires, esquivando fácilmente la explosión. El poste metálico sobre el que estaba parado se dobló como un trozo de papel, crujiendo mientras se retorcía hacia el pavimento. Peter aterrizó en una pared cercana, observando el traje acolchado del hombre. El acolchado estaba claramente diseñado para absorber las intensas vibraciones. De lo contrario, el tipo ya habría convertido sus huesos en gelatina. Tienes que tener un nombre en clave, continuó Spider-Man. O puedo usar simplemente Winnie the Pooh. O tal vez podríamos ser los hermanos saltadores. Cállate de una vez. ¿Podrías darme un nombre? El pecho de Herman se agitaba mientras luchaba por mantener la calma. La charla incesante del justiciero lo estaba sacando de quicio. Se dio cuenta de que el héroe tenía razón en una cosa. Necesitaba un nombre. Si no se ponía uno, Spider-Man se pasaría toda la pelea inventándose nombres cada vez más ridículos. Recordó lo que le había dicho el hombre que le proporcionó el equipo. Dale un buen susto a Nueva York. Una sorpresa. A Herman se le encendió la bombilla. Llámame Shocker. Herman aumentó la potencia de sus guanteletes, disparando una serie de pulsos rápidos contra la pared. Spider-Man se movía como un gimnasta olímpico, dando volteretas en el aire para esquivar los golpes. Aterrizó en la acera y se quedó quieto un instante, con una expresión casi aturdida. Shocker pensó que por fin había intimidado al trepamuros, pero entonces Spider-Man se dobló de la risa, agarrándose el estómago mientras estallaba en carcajadas. ¿Sorpresa? ¿En serio? ¿Eso es lo mejor que pudiste hacer? Es incluso peor que Winnie the Pooh. Mírate, llevas una colcha amarilla. Pooh también es amarillo. Es perfecto. El rostro de Shocker se puso de un rojo intenso y furioso. Eso es todo. Te voy a convertir en polvo.
Llevó los guanteletes al límite. El pavimento bajo sus pies comenzó a agrietarse y vibrar por la retroalimentación. Estaba a punto de lanzar una explosión masiva cuando Spider-Man levantó las manos repentinamente. Espera, espera, espera. Un momento. Herman hizo una pausa, con el dedo suspendido sobre el gatillo. Antes de hacer esto, tengo que aclarar algo, dijo Spider-Man, agitando las manos como si estuviera realmente aterrorizado. Habla. Escupió Shocker. Las arañas son en realidad arácnidos. No son insectos. Es una idea errónea muy común, pero científicamente, estás completamente equivocado. Una vena le palpitaba en la sien a Shocker. No pudo soportarlo más. Apuntó con los brazos al héroe y se preparó para disparar. Un mechón de telaraña golpeó su guantelete izquierdo antes de que pudiera reaccionar. Con un tirón brusco y preciso, Spider-Man jaló el brazo por encima del cuerpo de Herman, haciendo que ambos guanteletes chocaran justo cuando se detonó la explosión. La explosión fue ensordecedora. Shocker salió despedido hacia atrás por su propia energía cinética, y sus talones blindados dejaron una larga estela de chispas en el asfalto. Terminó tendido de espaldas, mirando al cielo con una expresión vacía y derrotada. Puaj intentó levantar la cabeza, pero sentía el cuerpo como si lo hubieran metido en una centrífuga. Tenía todos los músculos entumecidos y hormigueando. Ni siquiera podía mover los dedos. Observó cómo Spider-Man comenzaba a trotar hacia él, sabiendo que la pelea había terminado antes de que siquiera hubiera empezado. Entonces, un repentino estruendo musical llenó el aire. Amigo, eres un niño, haz mucho ruido, juega en la calle, algún día serás un hombre grande, ¿oye, Spider-Man? Me perdí la fiesta. Un planeador plateado de alta tecnología descendió hacia la calle, acompañado por el rugido de los motores de turbina y el potente bajo de Quinn. Harry, ataviado con su armadura esmeralda, sobrevolaba la escena. La multitud se dispersó bastante rápido, comentó Harry, mirando a su alrededor. Esperaba un público más numeroso. Spider-Man se tapó los oídos y señaló el planeador, indicándole a Harry que apagara la música. Harry obedeció. Te dije que esto era peligroso, Harry. Deberías estar, no empieces con el sermón, vete. Estoy aquí para ayudar. Juntos, podemos acabar con tipos como este en segundos. Harry dirigió su atención a la figura vestida de amarillo que yacía en el suelo. Shocker luchaba por incorporarse, jadeando en busca de aire. ¿Era Will Rockjoe? Preguntó Shocker. Harry asintió. Por supuesto. No se puede hacer una entrada triunfal sin un clásico. Harry, por favor, murmuró Spider-Man, con aspecto exhausto. Shocker se recostó sobre los codos, aún recuperando el aliento. Créeme, Bohemian Rhapsody habría sido una mejor opción. De ninguna manera. Esa canción es demasiado melancólica para un debut, replicó Harry. No, quiero decir, el sentido arácnido de Peter emitió un tirón agudo y frenético. Antes de que Shocker pudiera terminar su frase, Peter lanzó una telaraña, pero ya era demasiado tarde. Shocker había recuperado sus fuerzas. Con un estruendo sordo, Shocker usó una explosión localizada para impulsarse desde el suelo, elevándose por encima de la telaraña y aterrizando en un balcón alto. Se giró, apuntando sus guanteletes hacia la fachada del edificio. Ahora puedes ponerte de mal humor, gritó Shocker. Disparó. La mampostería se hizo añicos, lanzando enormes losas de hormigón y ladrillo hacia la calle donde estaban Peter y Harry. Shocker no se quedó a mirar. Se dio la vuelta y saltó por los tejados, desapareciendo en el horizonte. Spider-Man miró hacia arriba, hacia los escombros que caían, y su voz se elevó en un cántico frenético. No, 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 Harry no parecía preocupado. Aceleró los motores de su planeador. No te preocupes, Peter. Iron Man está en el caso. Con un rugido de llamas esmeralda, Harry se elevó hacia el cielo, persiguiendo al Shocker. Harry. Vuelve. Gritó Peter, pero el nuevo héroe ya se había ido. Peter miró las toneladas de hormigón que estaban a punto de aplastarlo a él y a la acera. Se agarró la cabeza con ambas manos. Esto es un desastre total. Nota del autor: acabo de publicar un nuevo fanfic. El protagonista es humano y la historia se desarrolla en el universo de El hombre de la motosierra. Si tienes curiosidad, puedes encontrar Satoru Gojo en el mundo de los demonios, El hombre de la motosierra, en mi perfil o simplemente haz clic en la recomendación de abajo para echarle un vistazo. 57. Capítulo 57. Soy Iron Man. Capítulo 57. Yo soy Iron Man. Oye, amigo. ¿Por qué me resultan tan familiares esos guanteletes? Harry siguió el ritmo del Shocker, su planeador zumbaba mientras surcaba el aire.
Últimamente había estado observando el estilo de Peter. Una de las lecciones clave: mantener al enemigo ocupado con una conversación mientras se prepara la jugada principal. A sus espaldas, Harry escondió una bomba calabaza de bronce que acababa de desplegarse desde el soporte interno del planeador. La sopesó en su mano, esperando. En el momento en que el tipo se diera la vuelta, Harry le iba a dar una buena paliza con la ingeniería de Oscorp. «Maldita sea», murmuró Shocker. Finalmente, volvió la mirada, con los ojos ardiendo de irritación. «¿No pueden ustedes dos no estar ni 5 segundos sin hablar?» Harry parpadeó, preocupado momentáneamente de que el tipo se hubiera dado cuenta de quién estaba bajo la máscara. «Para que conste, él y yo no somos hermanos». «Sí, claro». Shocker comenzó a girarse por completo, solo para ver una pequeña esfera verde brillante volando hacia su cabeza. Lo sabía. Los mismos trucos baratos. Shocker alzó un guantelete y disparó un pulso concentrado. La onda expansiva impactó contra la bomba calabaza en el aire, provocando un violento estruendo de llamas y sonido. Por suerte, se encontraban lo suficientemente alto sobre la calle como para que la explosión solo hiciera temblar algunas ventanas. Una espesa nube de humo y hollín envolvió el aire, impidiendo momentáneamente que Shocker viera a su perseguidor. Ups. Harry irrumpió entre la nube de humo, su armadura esmeralda brillando mientras los escombros se dispersaban a su paso. Acortó la distancia en un instante, extendiendo la mano para agarrar a Shocker por el cuello de su traje acolchado. «¿Cuánto te costó tu equipo?», preguntó Harry, alzando al hombre en brazos. «Deberías ver lo que vale mi traje». Shocker quedó suspendido en el aire, pero no parecía haber terminado de luchar. «Tienes razón. Tu equipo es definitivamente más caro». Miró el planeador plateado bajo las botas de Harry y apuntó con ambos guanteletes a los propulsores. «Pero soy mucho más inteligente que tú». ¿Qué? Una fuerte explosión localizada estalló entre ellos. Ambos hombres salieron despedidos en direcciones opuestas. Shocker se había preparado para el retroceso, utilizando un pulso de baja intensidad para estabilizarse mientras caía. Harry, por otro lado, estaba en apuros. Su pantalla de visualización frontal le gritaba. Advertencias sobre el fallo de los sensores de proximidad del planeador aparecieron fugazmente ante sus ojos, seguidas de un informe sobre su estado físico. La armadura había absorbido la mayor parte de la explosión, dejándolo con poco más que algunos moretones y las piernas completamente entumecidas. Harry respiró hondo con dificultad. Estuvo cerca. Al menos no se había roto las piernas. Espera. ¿Dónde estaba el planeador? Justo cuando sintió el peso de la gravedad apoderarse de él, una voz familiar y reconfortante interrumpió las comunicaciones. «Dejaste caer tu juguete, Iron Man». «¿En serio? El nombre no pega». Harry sintió como la superficie familiar del planeador se deslizaba bajo sus botas, amortiguando su caída. Levantó la vista y vio a Spider-Man balanceándose a su lado. Peter lanzó 2 telarañas hacia el edificio detrás de Shocker, aprovechando la tensión para impulsarse como una bala de cañón humana. «Dale una paliza, Spidey», gritó Harry, apretando el puño. Un segundo después, su planeador emitió un largo y lastimero zumbido. El motor comenzó a fallar. «No, no, no». Harry luchaba por mantener el control. El planeador se tambaleaba y se inclinaba como un pájaro borracho. Pasó unos segundos frenéticos intentando estabilizarlo antes de finalmente aterrizar bruscamente en la acera. Sus talones tocaron el pavimento, pero sus piernas seguían temblando. Perdió el equilibrio al instante. «Vamos». Harry agitó los brazos frenéticamente, intentando recuperar el equilibrio. Tropezó hacia atrás y se golpeó el hombro contra una puerta de cristal. Entró a toda prisa y cayó de espaldas. Se quedó allí un momento, mirando al techo, que le resultaba extrañamente familiar. Miró a su alrededor y vio estanterías llenas de ladrillos de plástico. Era la tienda de Lego en la calle 33. «Peter me va a matar», murmuró Harry mirando la tienda vacía. Antes de que comenzara la pelea, Peter había trazado un plan. Si Harry no se hubiera entrometido, Peter probablemente habría acabado con Shocker hace una cuadra sin todo este lío. Harry dejó escapar un profundo suspiro dentro de su casco. Gimió y comenzó a arrastrarse hacia la puerta como una oruga herida. Una vez que su torso estuvo en la acera, levantó la vista y vio 2 figuras recortadas contra el cielo. Les hizo un débil gesto de aprobación con el pulgar. «Estoy bien». Spider-Man estaba encaramado sobre la espalda de Shocker. Vio el pulgar hacia arriba y sintió una oleada de alivio. «Quítate de encima, maldito bicho». Las manos de Shocker estaban atrapadas bajo una gruesa capa de telaraña.
Sabía que si intentaba disparar un pulso ahora, la retroalimentación lo dejaría inconsciente de nuevo. Intentó forcejear y rodar, con la esperanza de zafarse del héroe. Peter respondió atando los tobillos de Shocker al techo con telarañas. ¿En serio? ¿Vas a hacerme esto, pequeño bastardo? Gruñó Shocker. El lenguaje, dijo Peter. Le metió un trozo de telaraña en la boca a Shocker, silenciando su protesta. Shocker solo pudo fulminarlo con la mirada, emitiendo gruñidos ahogados de indignación. Peter ignoró la mirada asesina y se agachó para inspeccionar los guanteletes en las muñecas del hombre. Veamos, ahí está. Peter pulsó un pequeño botón empotrado en el lateral del dispositivo. El zumbido cesó al instante al apagarse el sistema. Repitió la misma operación con el otro brazo antes de sujetar firmemente al hombre a la azotea con una telaraña. Peter tomó uno de los guanteletes y lo examinó entre sus manos. Se le encogió el corazón al ver un logotipo familiar grabado en la carcasa interior. ¿Tecnología de Oscorp?, preguntó Peter. Shocker solo hizo más ruidos amortiguados. Cierto. Lo siento. Peter se agachó y le arrancó la telaraña de la boca al hombre. Shocker soltó un grito de dolor. ¡Cuidado! Me acabas de arrancar medio bigote. Lo siento, no vi el bigote, mintió Peter, rascándose la nuca. Levantó el guantelete. ¿De dónde sacaste esto? Shocker apartó la mirada, su bravuconería se había desvanecido. Tras la forma en que Peter lo había tratado ese día, el anciano se dio cuenta de que Peter lo había superado por completo. Podía notar que el héroe se estaba conteniendo. Ni siquiera había sudado. El único daño real que Shocker sufrió hoy fue el de su propio disparo, que fue redirigido. No sé quiénes eran, admitió Shocker en voz baja. Unos tipos se me acercaron. Me dieron el traje y el equipo. ¿No pidieron nada a cambio? Sí, lo hicieron. Shocker lo miró. Me dijeron que le diera un buen susto a Nueva York. Peter se quedó paralizado. Entonces, no pudo evitarlo. Una risa ahogada escapó de su máscara. Por favor, dime que así es como obtuviste ese nombre. Cállate. Gritó Shocker. Pedro alzó las manos en señal de rendición. Antes de que pudiera preguntar nada más, el sonido de las sirenas llenó el aire. Parece que la policía está aquí para el traspaso. Peter cargó a Shocker sobre su hombro y saltó del tejado. El capitán George Stacky lo esperaba en la calle, megáfono en mano. Prometí que lo mantendría alejado de Herald Square, dijo Spider-Man, dejando caer al villano envuelto en telarañas a los pies de los oficiales. Les dedicó un rápido saludo. George miró el capullo blanco en el suelo y asintió a sus hombres. Llévenselo. Buen trabajo, Spider-Man. Peter se removió incómodo, mirando hacia la calle 32. George notó su vacilación. ¿Y ahora qué? Puede que haya algunos escombros en la calle 32 que necesiten ser retirados, dijo Peter, dejando la voz apagándose. Haré que un equipo se encargue. Espera, ¿por qué suenas tan culpable? ¿De cuántos escombros estamos hablando? Fue un accidente. Las cosas se complicaron un poco, antes de que pudiera explicarse, un fuerte estruendo resonó por la calle. Oye, Spidey. Peter hizo una mueca. La complicación había llegado. George Stacky observó como una figura con armadura verde se acercaba corriendo. ¿Quién es este? El hombre de hierro, dijo Peter. Viste de verde. ¿Por qué se llama Iron Man? Créeme, yo también me he estado preguntando lo mismo. Harry llegó hasta ellos, todavía con una caja de Lego en la mano que había recogido del suelo de la tienda. ¿Está detenido el malo? Gracias a ti, sí, dijo Peter, con un tono que mezclaba gratitud y fastidio. George miró el juguete que Harry tenía en brazos. Vas a tener que devolverlo, chico. Si quieres un recuerdo, espera a que la tienda abra. Además, ¿quién eres tú exactamente? Harry infló el pecho. Créeme, si supieran quién soy, me darían toda la tienda. ¿Es así? ¿Y quién eres tú? George se cruzó de brazos, esperando. Soy, Peter vio a dónde iba esto y trató de intervenir. No, ya era demasiado tarde. La visera se retrajo, dejando al descubierto el rostro de Harry. Se inclinó sobre Peter, dedicándole una sonrisa de suficiencia al capitán del Departamento de Policía de Nueva York. Soy Harry Osborn. Y soy Iron Man. Peter se llevó una mano a la máscara, deseando que la tierra se abriera y se lo tragara entero. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil. 58.
Capítulo 58. Hasta donde yo sé. Capítulo 58. Hasta donde yo sé, la azotea estaba en silencio, salvo por el lejano murmullo de la ciudad y la respiración agitada de Peter. Recorría la superficie de hormigón de un lado a otro, moviendo las manos con energía frenética. No puedes revelar tu identidad así como así, Harry. Es una imprudencia. No tienes ni idea del impacto que esto va a tener. Hay gente en esta ciudad que se pasa el día buscando a alguien como tú. Peter, relájate, dijo Harry, apoyándose despreocupadamente en el borde. Soy Harry Osborn. Soy Iron Man. No es que me esconda en las sombras, y desde luego no le tengo miedo a unos cuantos matones. Peter se detuvo y se frotó las sienes, con la voz amortiguada por la tela de su máscara. ¿Podrías dejar de llamarte así, por favor? Es extraño. Observó el traje. Era una máquina sofisticada, pero el revestimiento de color verde bosque intenso hacía que el nombre Iron Man pareciera una broma de mal gusto. Vamos, Pete. Harry dio un paso al frente y puso una mano pesada y metálica sobre el hombro de Peter. Te tengo, ¿no? Puedes entrenarme. Será como cuando éramos niños. Levantó la gran caja de Lego que tenía en la otra mano. ¿Recuerdas cómo tuviste que enseñarme a construir la estrella de la muerte? Es lo mismo. La frustración de Peter llegó al límite. Apartó la mano de Harry de un manotazo y le señaló el pecho con el dedo. No es lo mismo, Harry. Esto no es un juego. Los Legos son juguetes. Tu vida es algo completamente distinto. La voz de Peter se alzó, aguda y resonando en las rejillas de ventilación de la azotea. Y otra cosa. Ayer. Literalmente ayer, el Dr. Connors y yo te inyectamos un suero experimental. Se suponía que debías estar en una cama de hospital, descansando, no volando por la ciudad buscando pelea. Estaba intentando ayudar, murmuró Harry, mientras su postura defensiva se relajaba. ¿Ayudarme? ¿Cómo ayudaste? Preguntó Peter con tono desafiante. ¿Y si no hubiera estado allí para atrapar los escombros que caían? ¿Y si no hubiera podido llegar a Shocker a tiempo? ¿Y si tu cuerpo hubiera reaccionado al suero en medio de una persecución a alta velocidad? ¿Qué habría pasado entonces? Las preguntas golpearon a Harry como puñetazos. Bajó la mirada hacia sus botas, su confianza reemplazada por un silencio avergonzado. Lo siento. Yo solo quería estar allí. La ira de Peter se suavizó, pero no la abandonó por completo. Dejó escapar un largo y cansado suspiro. Escúchame, Harry. Si te pasa algo aquí fuera, seré yo quien tenga que asumir las consecuencias. Será mi responsabilidad porque fui yo quien te permitió hacer esto. Y si lastimas a alguien por tu imprudencia, la culpa será tuya. No de la sombra de tu padre, ni de Oscorp, solo tuya. Harry Osborn. Se acercó un poco más y le puso una mano en el hombro blindado de Harry. El chico parecía querer desaparecer entre el metal. Me dijiste que querías ser mejor que tu padre, dijo Peter en voz baja. Dijiste que no querías pasarte la vida haciéndote enemigos. Pero mira lo que acabas de hacer. No puedes hacer esto solo por diversión, Harry. No puedes ser un héroe por el simple placer de la adrenalina. Lo sé, susurró Harry. Lo siento. El silencio se extendió entre ellos, denso e incómodo. Peter miró el planeador plateado que yacía en el tejado junto al enorme set de Lego. Para romper la tensión, señaló la caja con la cabeza. ¿Cuántas piezas tiene esta? Harry levantó la cabeza de golpe, recuperando un destello de su energía habitual. Sabía que lo estaban perdonando, aunque solo fuera un poco. El halcón milenario. 7541 piezas. Es el doble de grande que la estrella de la muerte que construimos. Es muchísimo. Jamás lo vas a terminar tú solo. Bueno, por eso te tengo a ti. Sí, claro, rió Peter. Me acuerdo de la última vez. Te pasaste media noche juntando los ladrillos equivocados. Peter se acercó al borde del tejado y se bajó la máscara, asegurándose de que quedara bien ajustada. Miró por encima del hombro. ¿Sigue funcionando el planeador? El planeador era una maravilla de la ingeniería, fruto de una colaboración excepcional entre el Dr. Octavius y Thomas. Casi llegaron a las manos durante la fase de diseño, acusándose mutuamente de ser unos chapuceros, pero el resultado era innegable. Harry revisó la pantalla interna de su casco. Suspiró y negó con la cabeza. El motor sufrió daños por las vibraciones. Puede volar, pero no me fiaría de él más de unas pocas cuadras. Probablemente termine hecho pedazos en la calle. Peter miró hacia el horizonte. La torre Oscorp se alzaba imponente sobre la ciudad, una afilada lanza de cristal que reflejaba el sol de la tarde. Ahora era el centro de todo.
La policía había detenido a Shocker junto con sus guanteletes, a pesar de la insistencia de Harry en que la tecnología le pertenecía. Harry ya había hecho algunas llamadas para que sus abogados recuperaran las pruebas, pero Peter no podía quitarse de la cabeza la sensación de que Shocker era solo el principio. Te llevaré de vuelta, dijo Peter. No me abraces, bromeó Harry mientras se acercaba al borde. Prefiero que me lleves a caballito. Si sigues hablando, puedes llamar a un taxi. Harry rió y se ató el planeador a la espalda. Saltó sobre los hombros de Peter, y sus brazos blindados se enroscaron alrededor del cuello de Peter. Demasiado apretado, gruñó Peter, dándole una palmadita en el brazo a Harry. En una sala de juntas situada en un piso alto de Oscorp, Donald Mencken estaba sentado a la cabecera de una larga mesa de caoba. Él y los demás directores observaban una pared de monitores de noticias. Se ha revelado que el autoproclamado Hombre de Hierro es el actual director ejecutivo de Oscorp, Harry Osborn. Anteriormente era conocido por, Mencken pulsó el mando a distancia y cambió la señal. En la siguiente pantalla, un hombre con el pelo rapado al estilo militar y un bigote extravagante gritaba a la cámara. ¿Iron Man? ¿Otro supuesto héroe? Jonah Jameson golpeó su escritorio con el puño. Te diré exactamente lo que es. Es un criminal con un traje de hojalata, probablemente entregado personalmente por ese enmascarado de Spider-Man. Se parece más al Duende Verde que a un héroe. Y el hecho de que sea Harry Osborn, Mencken apagó el televisor. No necesitaba escuchar el resto. Miró a los hombres que rodeaban la mesa, con el rostro convertido en una máscara de furia fría. ¿Lo ves? El chico va a hundir esta empresa antes incluso de aprender a sentarse en la silla. Los miembros del consejo se removieron en sus asientos, murmurando entre sí. No creían que la empresa fuera a quebrar, pero la pesadilla de relaciones públicas era real. Esto podría ser una oportunidad, sugirió uno de los directores, con los ojos brillantes de codicia. Explíquelo, dijo Mencken. Si Osborn quiere ser un héroe, lo apoyamos. Vinculamos su imagen a la marca. Creamos un estilo de vida en torno a él. Spider-Man es uno de los favoritos del público, y si tenemos nuestro propio héroe, un héroe de Oscorp, imagínense el potencial de las licencias. Levantó las cejas, claramente orgulloso de la idea. Podríamos tener toda una línea de ellos. Iron Man, Silverman, las posibilidades son infinitas. Los demás directores asintieron, con la mente ya dándole vueltas a las posibilidades de marketing. Pero Mencken no estaba convencido. No funcionará, dijo Mencken. ¿Por qué no? Mencken se inclinó hacia adelante, recorriendo la habitación con la mirada. Yo soy quien dirige esta empresa mientras Harry anda por ahí jugando a ser soldado. ¿Has olvidado el incidente del lagarto? Apenas logramos desvincularnos del desastre del Dr. Rata, y todavía estamos bajo una estricta supervisión federal. Norman Osborn está muerto. El escrutinio no va a disminuir, se va a intensificar por la payasada de Harry. ¿Quieren construir una marca? ¿Sobre qué? ¿Sobre la espalda de un adolescente que se desenmascaró ante la policía? No tenemos la confianza de los inversores para eso. Mencken se recostó en su silla de cuero, cuyo asiento crujió bajo su peso. Y además, añadió Mencken en voz baja, tengo información fidedigna de que hay un detalle que la policía aún no ha revelado. ¿Qué es eso? Preguntó alguien. Mencken sonrió. La tecnología que usó el criminal esta mañana. ¿Contra quién luchó Harry? Fue construida con patentes de Oscorp. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 59. Capítulo 59. No debería ser tan difícil. Capítulo 59. No debería ser tan difícil. Gwen salió del ascensor y se adentró en el familiar zumbido del laboratorio. El lugar se sentía inusualmente silencioso hoy, ocupado únicamente por Oz y el Dr. Octavius. Otto estaba absorto en su trabajo, con la mirada fija en una enorme pizarra blanca cubierta por una densa maraña de variables y símbolos de integración. Cada pocos segundos, se llevaba la mano a la cabeza para rascarse con una intensidad frustrada y distraída. Luego estaba Oz. El cuervo llevaba unos auriculares enormes y se balanceaba de un lado a otro frente a un monitor de ordenador. Gwen se acercó sigilosamente por detrás, curiosa por saber qué tenía al pájaro tan absorto. Se inclinó hacia adelante y descubrió que la pantalla estaba llena de una presentación de diapositivas con fotografías en primer plano y de alta definición de aves tropicales exóticas. Por Dios, Oz, ¿qué es exactamente lo que estás mirando?
Oz casi saltó de sus plumas. Intentó alzar el vuelo, pero Gwen fue más rápida y lo atrapó por las plumas de la cola con una mano. ¡Aja! Te pillé con las manos en la masa. Oz giró la cabeza para mirarla con furia. ¿Qué? ¿Acaso es un crimen apreciar la belleza de las aves? Gwen soltó una risa seca al contemplar el vibrante plumaje en la pantalla. Sospechaba que el pájaro tramaba algo más escandaloso, pero al no tener pruebas, lo dejó pasar. Al otro lado de la sala, el Dr. Octavius finalmente dejó su marcador. Parecía agotado, con los hombros caídos, se desplomó en una silla cercana y miró fijamente al techo. Gwen asintió cortésmente. Buenos días, Dr. Octavio. Buenos días, señora Stacky. Gwen se volvió hacia el pájaro, bajando la voz. ¿Y dónde están los chicos? Si quieres saber dónde está Peter, solo pregúntale. No tienes por qué andarte con rodeos. Sigue así, y le contaré a todo el mundo que pasas las mañanas leyendo blogs sobre observación de aves. Ni se te ocurra, dijo Oz, señalando con un ala hacia los ventanales que iban del suelo al techo. Están aquí. Gwen se giró justo cuando los paneles de cristal se abrieron. Dos figuras treparon por la cornisa. Spider-Man y Harry. Te digo que la amistad entre esos dos se está volviendo un poco intensa, susurró Oz. ¿Seguro que no te preocupa ser la tercera en discordia, señorita Stacky? Gwen le dio un golpecito en la cabeza al pájaro. Soy Gwen, Oz. No señorita Stacky, y definitivamente no Gwen señora. Optó por ignorar el resto de sus comentarios. Desde que conoció a ese cuervo, se había propuesto como misión personal poner a prueba los límites de su paciencia. Oz se liberó de su agarre y voló directamente hacia Peter. Parker, gracias a Dios que estás aquí. Esta mujer es una tirana. Ella, espera, ¿ese es el halcón milenario del Lego? Mío. Antes de que Harry pudiera reaccionar, el cuervo le arrebató la enorme caja de las manos y salió volando hacia la parte trasera del laboratorio. ¡Oye! Ladrón alado. Exclamó Harry, intentando alcanzar la caja, pero Oz ya estaba fuera de su alcance. Harry suspiró exasperado y se giró hacia el centro de la habitación, aún con su planeador dañado en la mano. Al otro lado del laboratorio, Peter se quitó la máscara. Se acercó a Gwen y le dio un beso rápido y silencioso. Me encontré con tu padre de camino a casa, susurró. ¿Y? Dijo que el traje le quedaba bien. ¿En realidad? Lo juro por mi vida. Gwen lo abrazó por el cuello, sonriendo. Más te vale que no digas eso solo para quedar bien conmigo. Ni se me ocurriría. Peter se inclinó hasta que sus narices se tocaron. A pocos metros de distancia, Harry observaba la escena con una mezcla de diversión y leve irritación. Otto ya estaba inspeccionando los motores chamuscados del planeador, y Oz estaba quién sabe dónde con los legos. Supongo que ustedes dos tienen planes para Halloween esta noche, dijo Harry, con la voz un tanto apagada. Gwen se apartó de Peter. Hay un gran festival en Coney Island. Deberías venir, Harry. Harry negó con la cabeza, mirando su equipo. Me encantaría, pero tengo que esperar a que Otto termine las reparaciones. Además, me espera un montón de papeleo corporativo en la oficina. ¿Harry? Preguntó Peter, escrutando el rostro de su amigo. Tras una larga pausa, Harry esbozó una sonrisa forzada. Vamos, Pete. No voy a ser el tercero en discordia en tu cita. Diviértete. Te llamo esta noche, insistió Peter. No dije que fuera a contestar, respondió Harry. Peter simplemente lo saludó con la mano, con la seguridad absoluta de que lo haría. Pasó los siguientes minutos realizando un rápido chequeo médico a Harry, asegurándose de que el suero no le estuviera causando ninguna reacción adversa. Una vez satisfecho, Peter gritó hacia la ventana abierta. Oz. Es hora de irnos, a menos que quieras perderte las papas fritas que te prometí. Oz regresó volando al interior al instante. Para sorpresa de todos, un halcón milenario de Lego completamente ensamblado flotaba a su lado, aparentemente sostenido por una serie de hilos invisibles, o tal vez simplemente por la pura terquedad del ave. No me lo puedo creer. Exclamó Harry, mirando fijamente la maqueta terminada. Ni siquiera he abierto las bolsas todavía. Oh. Oz aterrizó sobre la mesa, y la maqueta se colocó a su lado. Captó la mirada de incredulidad de Harry y agitó su ala con disimulo. El halcón milenario se desintegró al instante, convirtiéndose en un montón de miles de ladrillos de plástico. Listo. Ahora puedes hacerlo tú mismo. Te voy a arrancar. Gritó Harry. ¿Qué sentido tiene eso? Peter se rió, intentando hacer de mediador. Al menos pudiste ver el producto terminado. ¿Acaso eso no te da aún más ganas de construirlo?
Harry miró la montaña de plástico gris y sintió que le venía un dolor de cabeza. ¿Dónde está el manual de instrucciones? Lo tiré a la basura, respondió Oz. Harry se dejó caer en la silla, derrotado. No te preocupes, dijo Peter, guiñándole un ojo. Te ayudaré a terminarlo más tarde. Ve a tu cita, Peter, suspiró Harry, despidiéndolos con un gesto. La pareja y el cuervo finalmente se marcharon, y la energía del laboratorio disminuyó en cuanto se cerraron las puertas del ascensor. Harry permaneció en silencio un rato antes de mirar al Dr. Octavius. ¿Qué tal se ve? Puedo tenerlo listo para volar esta noche, dijo Otto. O podrían usar el prototipo en el que trabajamos Thomas y yo. Su ingeniería es un poco rudimentaria, pero la estabilidad de vuelo es aceptable. No, quiero el nuevo. Harry se puso de pie. Tómate tu tiempo. Llevas demasiado tiempo en esto, Otto. Vas a perder lo poco que te queda de pelo si no descansas. Lo consideraré. Con el laboratorio en silencio, Harry sintió cómo el peso de su nueva vida se instalaba. Sacó su teléfono y revisó una docena de mensajes urgentes de su asistente. Ser el director ejecutivo de un imperio multimillonario no era ni de lejos tan glamuroso como había imaginado. Feliz Halloween, Otto, dijo Harry mientras se dirigía hacia la puerta. Feliz Halloween, señor Osborn. Una vez que Harry se marchó, Otto se quedó completamente solo. Calculó mentalmente el tiempo restante para la reparación y luego volvió a la pizarra, mirando fijamente el problema del microreactor. Cuanto más intentaba forzar los cálculos, más parecía desvanecerse la solución. Decidió dejar descansar su mente. Su mirada se desvió hacia la pila de legos sobre la mesa. Otto activó el arnés mecánico oculto en su espalda. 4 elegantes tentáculos cromados emergieron, emitiendo un chasquido preciso. Flotaron sobre la mesa y las pinzas comenzaron a clasificar los ladrillos con una velocidad vertiginosa. No debería ser tan difícil, murmuró. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 60. Capítulo 60. Estoy rompiendo con tu sobrino. Capítulo 60. Estoy rompiendo con tu sobrino Harry. Harry. Harry se despertó sobresaltado al darse cuenta de que se había desmayado boca abajo sobre la mesa de la sala de juntas. Los demás miembros de la junta estaban dispersos alrededor de la larga superficie de caoba, con expresiones que mezclaban aburrimiento y desdén. Donald Mencken estaba sentado más cerca de él, con una voz ronca, baja y persistente, mientras repetía el nombre de Harry. Harry se recostó y estiró los brazos por encima de la cabeza, parpadeando con dificultad. Bien. ¿En qué estábamos? Mencken respiró hondo, esforzándose por controlar su temperamento. El comportamiento de Harry distaba mucho de lo que se esperaba de un director ejecutivo. A ojos de Mencken, el chico ni siquiera se acercaba a la sombra de su padre. Estábamos hablando de que apenas sobrevivimos a las consecuencias del incidente con el lagarto, dijo Mencken. Y ahora, has decidido revelar tu identidad al mundo. Te haces llamar, Iron Man. Iron Man. Mencken quiso poner los ojos en blanco. El nombre no encajaba en absoluto con la marca Osborn. Tienes que entender la situación, Harry. Oscorp está bajo la lupa. Deberías distanciarte de estas variables inestables, no aferrarte a ellas. Harry puso los ojos en blanco, recostándose en el sillón de cuero con una arrogancia perezosa y ensayada. Lo sé. Lo entiendo. ¿No es esta la típica jugada de los Osborn? Preguntó Harry con una sonrisa fría. ¿Eliminar todo lo que se interpone en el camino? Ya sea una persona o un proyecto. Deberías estar agradecido de que Adrian Toomes viniera a mí en lugar de a ti, Mencken. Mencken no sabía mucho del hombre al que se refería Harry. Solo sabía que un anciano llamado Adrian había sido expulsado de Oscorp años atrás, tratado como un perro callejero por Norman. Ahora, Harry lo había traído de vuelta, ofreciéndole un puesto bien remunerado como si fuera un genio revolucionario. Sobre Adrian Toomes, comenzó Mencken. Creo que estás sobreestimando su valía. No hay razón para que reciba la misma compensación que el Dr. Octavius. Callarse la boca. Harry lo miró con puro asco. Acosar. No me llames Harry, dijo, bajando la voz a un tono monótono y amenazador. Ya te lo he dicho antes. No somos amigos. No me llames por mi nombre de pila. Mencken contuvo su rabia, apretando las manos bajo la mesa. Lo entiendo, señor Osborn. Bien. Harry chasqueó los dedos, satisfecho con la reacción. Recorrió con la mirada a todos los presentes.
Podía ver la duda en sus ojos, el juicio silencioso que emitían sobre él. Sé lo que todos están pensando, dijo Harry, apoyando la barbilla en la mano. ¿Cómo es posible que un chico que ni siquiera tiene 20 años haya terminado dirigiendo una empresa de 200.000 millones de dólares? ¿En qué estaba pensando Norman Osborn? Oh, ya veo esas miradas. No actúen de forma patética delante de mí. Sé exactamente lo que están pensando. Harry se inclinó hacia adelante, apoyó las manos en la mesa y jugueteó con los pulgares. Todos conocen la ley, ¿verdad? O al menos, tienen una lista de abogados caros a su disposición. Estoy seguro de que algunos de ustedes se han preguntado si mi padre estaba en su sano juicio cuando murió. ¿Verdad? Harry miró a Mencken. El hombre comenzó a hablar, pero Harry lo interrumpió al instante. No te dije que hablaras. Cierra la boca. Apuesto a que alguien aquí ya intentó impugnar la validez del testamento, continuó Harry. Probablemente contrataste a una docena de abogados para que revisaran minuciosamente cada línea del texto, buscando una laguna legal que no existe. Sinceramente, solo de imaginar la cantidad de dinero que desperdiciaste en eso, me das lástima. Harry señaló con el dedo hacia el centro de la mesa. Todos en la sala sabían a quién se refería el joven director ejecutivo. Mencken era quien mejor lo sabía. Harry se puso de pie, con la mirada clavada en los rostros de los miembros de la junta. No espero mucho de ustedes. Simplemente, no se interpongan en mi camino. Hay algo que deben recordar por encima de todo. Yo soy el Osborn aquí. Ninguno de ustedes lo es. La sala de juntas quedó helada. Nadie habló. Permanecieron en silencio, obligados a asimilar la realidad de la situación. Harry asintió, satisfecho. Incluso Mencken, normalmente el más hablador del grupo, no se atrevió a mirarlo a los ojos. Bien. Todos conservarán sus puestos de trabajo un día más. Se levanta la sesión. Que tengan un feliz Halloween. Harry se dio la vuelta y salió de la sala con paso firme y seguro. Los miembros de la junta se quedaron mirándose unos a otros tras su partida. Seré sincero, susurró uno de ellos. Por un instante, vi a Norman. Al menos tiene carácter, añadió otro con una risa nerviosa. Entonces, Donald, preguntó el primer hombre, ¿por qué no le dijiste cuál era la fuente de la tecnología que usó el criminal esta mañana? Mencken miró hacia la puerta. Pronto lo sabrá. Última hora de la tarde. La residencia Parker. Gwen estaba en el porche, extendiendo la mano para llamar justo cuando la puerta se abrió. No era un sensor automático. Era la tía May. Gwen sintió una repentina punzada de nervios. En cierto modo, este era el momento oficial de conocer a la familia. Buenas tardes, señora Parker. Oh, por favor. Ya hemos superado eso, ¿no? May sonrió y llevó a Gwen adentro, con los ojos muy abiertos al ver el traje de la chica. No sabía que Nueva York tenía una nueva Spider-Woman. Como era Halloween, Gwen decidió dejarse llevar por el espíritu festivo. Llevaba un elegante traje de araña blanco y negro, casi idéntico al que Oz le había sugerido semanas atrás. Fue un impulso repentino mientras cosía el nuevo traje de Peter. Pensó que también podría hacerse algo para ella. Y además, pensaba que le quedaba bastante bien. ¿Crees que este look merece unos cuantos caramelos? Bromeó Gwen, pasando un brazo por el de May. Puedes tener todo lo que quieras, cariño. May sonrió radiante, aprobando claramente la elección de novia de Peter. Miró hacia las escaleras y llamó al segundo piso. Tu novia araña está aquí para ayudarte. Hubo unos segundos de silencio antes de que el graznido de un pájaro llegara hasta nosotros. Oz salió del pasillo contoneándose como un ganso negro de gran tamaño. Se detuvo y miró fijamente a Gwen. Me has dado un buen susto, gruñó Oz. Creía que teníamos competencia. Solo es cosplay. Gwen entrecerró los ojos. Mira quién habla. Oz llevaba una pequeña capucha negra con orejas puntiagudas a los lados. La zona sobre sus ojos rojos estaba cubierta con una fina malla blanca, y las plumas de su pecho estaban teñidas con el símbolo de un murciélago amarillo y negro. Incluso llevaba una pequeña capa negra atada al cuello. Ten cuidado con cómo le hablas a Batman, señora. O haré que Robin te dé una patada en las espinillas. En cuanto Oz terminó de hablar, Peter salió de la habitación. Llevaba una capa de color amarillo intenso y una máscara verde que le cubría los ojos. Un logotipo con la letra R estaba prendido en su pecho. Por suerte, había optado por pantalones negros en lugar de ir con las piernas al descubierto, como es habitual. Buenas tardes, Gwen. Dijo Peter, ofreciendo una amplia sonrisa. Gwen se quedó mirando a la pareja durante un largo y silencioso momento.
Lentamente, giró la cabeza para mirar a la tía Mai. He decidido romper con tu sobrino. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p@treon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 61. Capítulo 61. Mi turno. Capítulo 61. Mi turno. Peter finalmente cedió ante la mirada de juicio implacable de Gwen y se cambió de ropa. Optó por algo más tradicional. Un elegante traje rematado con una gran cabeza de calabaza tallada. Oz seguía furioso. El pájaro los siguió calle abajo, con sus ojos oscuros fijos en Gwen, con una mirada de silenciosa traición. Era la mirada de un compañero al que un rival le acababa de robar a su rival. Si sigues mirándome así, voy a contarle al mundo tu historial de navegación privada, advirtió Gwen. Adelante, dijo Oz con voz ronca. De todas formas, todo el mundo sabe que duermo en los brazos de Peter mientras me lee cuentos antes de dormir. La mandíbula de Gwen se tensó. La próxima vez, le esconderé jengibre en las patatas fritas. La idea de que el pájaro se atragantara con una especia inesperada la hizo sonreír. Se giró hacia Peter, que seguía mirando su teléfono. ¿Harry sigue sin contestar? Nada, dijo Peter, sacudiendo la cabeza. Quizás se quedó dormido. Intentó llamar una vez más, pero la llamada se desvió directamente al buzón de voz. No te molestes, Parker, interrumpió Oz. El tío Oz lo comprobó. El chico está completamente inconsciente. Harry despertó en la oscuridad. El familiar peso del silencio de la oficina le pareció como el regreso de un viejo amigo. Fuera, a través de los ventanales que iban del suelo al techo, el pulso de neón de Manhattan era una mancha vibrante y lejana. Dentro, reinaba una tumba. Estaba tumbado en el sofá, con la mirada perdida. Podía oír el débil y agudo zumbido de las bocinas de los coches que venían de la calle, muy abajo. Era una claridad extraña y penetrante, y eso hacía que la soledad se sintiera aún peor. Lo odiaba. A tientas en la oscuridad, encontró su teléfono. La pantalla se encendió, cegándolo momentáneamente. Eran las 7:30 de la tarde. Peter tenía una larga lista de mensajes sin leer y llamadas perdidas. 17:05. ¿Sigues ocupado? 17:47. Oz y yo vamos disfrazados de Batman y Robin. ¿Te apuntas? Oz dice que serías un linterna verde genial. Jaja. 18:10. Vaya, duermes profundamente. ¿El suero te está haciendo algún efecto extraño? Llámame en cuanto veas esto. 18:34. De acuerdo, llamé a tu asistente. Dice que estás hibernando. Emoji de sudor, 19. Adjunto foto. La foto mostraba a Peter y Gwen muy juntos, sonriendo. Oz estaba posado sobre sus cabezas, con las alas extendidas. Peter llevaba una sencilla cabeza de calabaza, y Gwen lucía increíble con un traje de araña blanco y negro que le quedaba perfecto. Oz, a pesar de ser un cuervo, seguía empeñado en llevar la capucha de Batman. Debajo de la foto. Si cambias de opinión, iremos a buscarte. Harry revisó los mensajes 2 veces. El vacío en su pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por un repentino y frenético deseo de estar en cualquier lugar menos en esa oficina. Sonrió, con el pulgar suspendido sobre el botón de llamada. Pero entonces volvió a mirar la hora. Era tarde. Iría una interrupción. Nunca seas una carga. Un Osborn se vale por sí mismo. La voz de su padre siempre estaba ahí, un eco agudo y frío en el fondo de su mente. Norman había pasado años diciéndole que era un inútil, que no era más que una carga para los demás, un chico sin carácter propio. Harry suspiró y escribió una respuesta rápida. Que te diviertas. Feliz Halloween. Peter respondió al instante. Wow, estás vivo. Harry. Peter. En serio, sal. Todos te estamos esperando. Harry. Lo siento, Pete. De verdad quiero, pero tengo mucho trabajo acumulado en la oficina. Será para la próxima. Para compensarte, esta noche Oscorp paga por tu cuenta. Usa la tarjeta corporativa. Hubo una pausa. Luego llegó una nota de voz. Era la voz ronca y desagradable de Oz. Entonces cómprame con Island. Quiero un yate privado y un bucet. El audio se cortó bruscamente con un graznido ahogado, como si alguien hubiera agarrado al pájaro por el cuello. Harry se rió, imaginando que Gwen finalmente perdería los estribos. Un temblor repentino sacudió la ventana. Harry se puso de pie, escudriñando el horizonte. A lo lejos, hacia el centro de la ciudad, una espesa columna de humo negro comenzaba a elevarse. Auge. El sonido de la explosión le llegó segundos después, seguido del lejano y creciente aullido de las sirenas.
Harry no lo dudó. Se dirigió hacia el panel oculto en la pared y entró en la oscuridad de su laboratorio privado. La armadura esmeralda esperaba. Los cristales azul profundo cobraron vida, brillando como estrellas frías en las sombras. Tenía algo que demostrar. Cuando no estás, Peter, soy yo quien protege esta ciudad. El objetivo está activo. El pez picó el anzuelo. El mensaje viajó a través de varias capas de cifrado antes de llegar a un auricular seguro. Donald Mencken se recostó en su sillón de cuero y tamborileó con los dedos sobre su estómago. Dígales que se preparen. Entendido. Mencken tarareaba una melodía suave y sin nombre. Estaba satisfecho. Harry Osborn era un chico patético que jugaba a ser rey. Tenía el temperamento de su padre, pero nada de su autoridad. Creía que un testamento y un traje elegante lo convertían en un Osborn. Esta noche, Harry, te voy a demostrar quién es el que realmente merece estar en esa silla. Mencken se puso de pie y miró al equipo de agentes que esperaban en las sombras de la sala de juntas. Ha llegado el momento. Vamos a recuperar Oscorp. Feliz Halloween, Harry. Aquí tienes tu regalo. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos más adelante, puedes visitar mi p@treon.com/ForgottenTheOist, el enlace está en mi perfil.